Se dice mucho últimamente que lo impredecible es lo único que es predecible, sobre todo en el mundo tan cambiante y tan desordenado en el que estamos, miremos al ámbito a donde miremos, el ámbito político, el ámbito social, el ámbito económico. Hoy vamos a hablar de lo impredecible y del coste que tiene lo impredecible en la industria a la cual los ciudadanos acudimos precisamente para protegernos de lo impredecible de la vida o para asegurarnos de que las cosas impredecibles de la vida no nos pillen con el pie cambiado, Nico. Venimos a hablar de la industria de los seguros. En un mundo cada vez más impredecible, cada vez más cambiante, es una industria que tiene muchísimo más peso y que, sin embargo, también por esta casuística de que el mundo se vuelve cada vez más impredecible, parece que es una de las industrias que más se va a ver afectada por esta nueva situación. Y además es una industria que está en un punto de inflexión por dos factores fundamentales, además del tema geopolítico que comentabas, por el factor del clima y el factor del envejecimiento poblacional. Y estos dos temas, desgraciadamente, los vemos también reflejados en España, principalmente en relación con la DANA y también con las últimas protestas que venimos escuchando en prensa con el tema de Muface, que es el organismo público encargado de proporcionar una asistencia sanitaria a gran número de funcionarios del Estado. Entonces, queríamos aprovechar pues, estos dos temas más de actualidad, de la DANA y de Muface, para primero explicar la industria aseguradora, cómo funciona, qué agentes hay, cómo ganan dinero, cómo es su modelo de negocio, y luego pararnos a estudiar en detalle estos dos temas particulares que nos afectan aquí en España. O sea, asumo que dices, hay dos nuevos factores que están afectando muy duramente a la industria de los seguros, que es el del clima, eso será el ejemplo de la DANA, supongo, y el del envejecimiento, eso es el tema de Muface. Sí, bueno, eso es. Pues vamos a meternos con ello, vamos a meternos en enjundia, pero lo primero es cómo funciona un seguro, cómo funciona la industria de los seguros, cómo hacen dinero los Mafres, las Adeslas, los Santa Lucía. Pues la industria aseguradora es, en su esencia más básica, un negocio construido sobre la idea de empaquetar, cuantificar y distribuir el riesgo. La idea es que mediante un pequeño pago periódico que vayan haciendo los clientes, muchas entidades individuales, cada uno de nosotros o muchas empresas pequeñitas, traspasan su riesgo a una entidad llamada suscriptor, que mediante esta acumulación de muchos pequeños riesgos distintos lo que hace es diversificarse. Esto quiere decir, por poner un ejemplo, que si 100 personas queremos asegurar nuestra caldera para que si se rompe no tengamos que pagarla el coste entero del arreglo o el coste entero de una nueva caldera, pues 100 personas pagamos 20 euros al mes cada uno, que esto es lo que se llama una prima, a nuestro asegurador. Y esta entidad aseguradora asume el riesgo de cubrir el coste del arreglo de la caldera en caso de que se rompa. Porque entiende que no se romperán las 100 calderas de los 100 clientes a la vez. Esa es la magia. Esa es la magia. Y lo que quiere decir es que entonces este asegurador recibe 2.000 euros al mes a cambio de soportar este riesgo muy pequeñito de 100 calderas distintas. ¿Cómo ha puesto el asegurador este precio de 20 euros? Y esta es la clave, porque tiene en cuenta dos cosas. Lo primero es cuánto cuesta una nueva caldera. Dice, pues una nueva caldera me cuesta 900. Y lo segundo es que también tiene en cuenta cuántas calderas se me pueden romper en un mes. Entonces, si estima que 2 de estas 100 calderas se pueden romper en un mes, esto le costaría 1.800. Y entonces con eso juegan con los números y cobra 20 euros a cada persona. Gana 2.000 y estima, y es importante esto, estima que tendrá que pagar al mes 1.800. En teoría, si estos modelos son correctos, y hago mucho hincapié en estos modelos son correctos, la aseguradora estaría ganando 200 euros al mes. Porque lo máximo que se le podría romper serían 2 calderas al mes. Por probabilidad. Por probabilidad. Y vale, ¿y qué pasa cuando la probabilidad queda en nada? O cuando algo impredecible sucede y la probabilidad no ha contado con lo impredecible. Pues he ahí las dos cosas clave de este negocio. Vuelvo a decir clave, es verdad que lo digo muy repetidamente, Alfonso. Pero es que es verdad que es la clave. A ver, ¿cuáles son las claves de una cosa que no podemos entender? Pues para eso te tenemos lo primero es esto de que los modelos tienen que ser correctos. Y aquí lo que les funciona es tener el mayor número de clientes posibles. Cuanta más gente tengas en este montón de personas aseguradas con su caldera, menos probable es que pasen cosas raras. Si tú tienes a 10 personas y de repente se le rompe a 4, pues ya se te ha ido por mucho tus cálculos. Pero si tienes a 10.000 personas, es muy, muy raro, por probabilidad. Que a 400 se le rompa la caldera. Eso es. Y esto es lo que se llama ley de los grandes números, que aquellos que hayáis estudiado probabilidad más en detalle,
sabréis que a medida que vas aumentando tu número de observaciones, más probable es que tus modelos teóricos se acerquen a la realidad. Para que lo entendamos con un ejemplo cotidiano, si tiras una moneda 3 veces, pues no es del todo raro que te salga las 3 veces cara. No es lo probable, o vamos a poner 4 veces. 4 veces no es rarísimo que las 4 veces te salga cara. Pero si lo tiras 100 veces, ya empieza a ser muy, muy, muy raro que las 100 veces te salga cara. Entonces, eso lo entiendo, sí. Cuanto más grande se haga el número, más probable es que te salga 50-50 en ese caso. Pues aquí, cuanto más grande sea el número de personas aseguradas, más probable es que te acerques a 2 de cada 100 rotas al mes. Vale, ese es el primer punto. Y el segundo punto importante de esta industria es que, de manera contraintuitiva y contraria al resto de modelos de negocio comunes, los ingresos vienen antes que los costes. A veces incluso varios meses y años antes de los costes. Es decir, estamos pagando a nuestro asegurador por adelantado estos 20 euros para que en el caso del futuro posible de que se rompa nuestra caldera. Entonces, que igual no se rompe en la vida. Que igual no se rompe, pero 100% que se va a romper más tarde de que nosotros hayamos hecho el pago. Entonces, la empresa aseguradora recibe el dinero antes que tener que pagar los costes. Esto es lo contrario a cualquier otra empresa. Una empresa compra su materia prima y está soltando dinero. Y tiene los costes por adelantado. Luego podrá jugar con sus facturas, todo lo que quieras, pero sus costes van antes que sus ingresos. ¿Y entonces qué hace la aseguradora con todo ese dinero que no tiene que poner al momento? Lo que hace es sacarle provecho y invierte estas primas en distintos instrumentos financieros para que esos 2.000 euros que recibe por adelantado no sean 2.000, sino lleguen a ser 2.020, 2.030. Así es como hacen dinero. Así es como hacen dinero, porque esto de sacarle esta rentabilidad al dinero les permite bajar los precios. Y en vez de cobrar 20 euros, empezar a cobrar 19 o 18. Si cobraran 18 son 1.800, que es lo que esperan perder al mes, pagando 2 calderas. Y entonces reciben 1.800, los invierten, sacan un poquito y luego ya pagarán los 1.800 más tarde. Claro, estamos hablando de 1.800, pero pensemos que es en los grandes números. Sí, sí, esto era para seguir con nuestro ejemplo. Entonces van bajando el precio, les permite capturar más clientes, que son más ingresos, mayor probabilidad de juegos financieros. Entonces aquí hay un peligro. Como podéis imaginar, se empiezan a abrir muchas áreas grises, porque el incentivo es muy llamativo, este incentivo de exprimir este dinero que no es tuyo al máximo. Tratar de meterlo en instrumentos financieros más arriesgados, jugártelo, pues aquí exagerando y llevándolo al extremo, pues casi jugándotelo en el casino. Pero, ¿qué pasa entonces si de repente sucede algo impredecible y tú tienes todo tu dinero invertido? Esto es donde entra la regulación. Aquí los estados tienen cada uno sus regulaciones donde establecen unos límites de cuánto dinero tiene que tener en todo momento en caja una aseguradora. Y además, también entra una figura, que ya es la última figura que queremos ver aquí de la industria aseguradora, que es los reaseguradores. Los reaseguradores son empresas que aseguran a las aseguradoras. El seguro de las aseguradoras. El seguro de las aseguradoras. Entonces, lo que consiguen estas reaseguradoras son macroempresas que cubren un gran alcance geográfico y se cubren respecto, pues, por ejemplo, el riesgo de la Dana, que está contenido en el Levante peninsular. Pues si esta reaseguradora tiene una huella y cubre pues la mitad de Europa, pues Valencia es muy pequeño para ellos. Pues así, pero con toda la escala que se nos pueda imaginar. Es una aseguradora para las aseguradoras. Entonces Mapfre, cuando recibe tu riesgo de tu casa, se da la vuelta y vende parte a la reaseguradora y se cubre un poco para que Mapfre esté cubierto y no tengan ellos todo el riesgo para casos extremos. ¿Y esos casos extremos se están volviendo más extremos ahora o se están volviendo más frecuentes? ¿Cómo entra aquí esos dos factores que habías dicho al principio? ¿Los cambios, los shocks climáticos o el envejecimiento? Pues eso, ahí es a donde queríamos llegar. Es que todo aquello que se nos pueda imaginar, o sea, todo lo que podamos imaginar que sea medianamente cuantificable y tenga un riesgo de algo, vas a encontrar a alguien que te lo asegure. Porque hay unos modelos que llevan probados multitud de años, hay empresas que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, con unas suposiciones que se sabe que se cumplen unas ciertas probabilidades. Sin embargo, ¿qué está pasando ahora? Que estas suposiciones que se entendían o se sobreentendían probadas y que funcionaban de toda la vida, de siempre, están dejando de ser verdad.
y el primero es este ejemplo que dices, de el aumento de la severidad de las catástrofes naturales. Y esto sea por la razón que sea, o que las catástrofes naturales se vuelven más comunes, o las que hay, no es que solo se vuelvan más comunes, sino que son más severas, más graves. Más virulentas, sí. La tercera opción incluso, a lo mejor es que vivimos más agrupados o que tenemos más capital concentrado en menos espacio geográfico. Entonces una tormenta que antes se llevaba 2 o 3 casas, ahora se lleva pues 30 o 40. Y la última opción es que a lo mejor prevenimos menos y que como sociedad estamos teniendo menos cuidado pues de los montes o de los ríos. Entonces, sea por la razón que sea, las catástrofes naturales están aumentando en severidad. Y esto hace que las reaseguradoras estén apretando un poco a las aseguradoras y las aseguradoras a nosotros. Esto es la primera tendencia, uno de los dos grandes cambios subyacentes en la industria. Porque dices que si nos aprietan más, eso se traduce en que suben las primas, lo que tú tienes que pagar cada mes. Eso es. Y el segundo gran cambio que se está dando, este es más fácil de explicar y lo vemos a nuestro alrededor, es el envejecimiento de la pirámide poblacional. Esto afecta principalmente a los seguros de salud. Y nos lleva a los dos grandes temas que queremos explicar hoy, el de la Dana y el de Muface. Bueno, pues vamos a centrarnos en la mayor severidad o mayor frecuencia de las catástrofes naturales, reflejado en el tema de la Dana, que ha sido esta catástrofe de tormenta con más de 200 fallecidos, que ha arrasado el levante peninsular y para lo que dices, para el que nadie parecía estar preparado, ¿no? Y ahora, ¿cómo se pagan todos esos daños económicos, la devastación que ha causado en términos materiales? Pues es importante distinguir dos cosas antes de meternos a explicar aquí de dónde sale el dinero para la reconstrucción. Y es que las ayudas del gobierno son distintas de las solicitudes de indemnización de los bienes asegurados. El gobierno está aprobando, y ha aprobado ya, a finales de noviembre, había aprobado 3 paquetes de ayudas específicos para ayudas a autónomos, préstamos sin intereses para pymes y otro tipo de ayudas, que esto es, de los presupuestos generales del Estado, sale dinero que son planes a futuro que acabarán llegando o no a los afectados. Y es completamente distinto a las solicitudes de indemnización de los bienes que estuvieran asegurados. Y aquí es donde entra el consorcio de compensación de seguros, que esto lo habremos escuchado en la televisión, cantidad de veces se hablaba comúnmente de ello en los telediarios, ahora cada vez menos a medida que se va alejando la catástrofe. Pero el consorcio es la entidad que se va a encargar o que se está encargando de pagar aquellos bienes asegurados. Es una entidad pública adscrita al Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, cuya función es cubrir los riesgos extraordinarios que las entidades privadas no quieren o no pueden cubrir. Entonces, es importante aquí la primera condición clave, que tú necesitas que algo esté previamente asegurado para que te lo cubran. Entonces, el consorcio es como una reaseguradora. No es una reaseguradora. ¿Por qué? Porque cuando todos nosotros, españoles, ¿cómo ha quedado eso, Alfonso? Contratamos una póliza de seguro de daño de bienes o de vida o de accidentes, en realidad estamos firmando 2 contratos distintos con una misma póliza. Uno de riesgos ordinarios y uno de riesgos extraordinarios. Tú cuando contratas un seguro de coche, sin saberlo, estás pagando parte de ese seguro al consorcio. O sea, tú le estás pagando a Mafre y parte al consorcio. 2,10 euros por turismo, por ejemplo. 0,30 euros por las motocicletas. También, si tienes un seguro de hogar, parte de lo que pagas, 0,07%, va al consorcio. O sea, es como una hucha. Es como una hucha gestionada de manera pública por una entidad pública, pero es dinero del consorcio, pero dinero que no es del Estado. Tú no puedes negarte a no pagar consorcio. No puedes negarte, es automático. O sea, es una hucha para emergencias, pero es dinero tuyo, no es dinero que haya puesto el gobierno. No es dinero que haya puesto el gobierno, no es un dinero que provenga de los presupuestos generales del Estado. Y es clave esta distinción, porque, otra vez clave, pues nos permite distinguir y enterarnos un poco de lo que se dice en ruedas de prensa. El 29 de noviembre, además, el consorcio está funcionando genial. El 29 de noviembre avisó que había recibido 216.000 solicitudes de indemnización, la mayoría de automóviles, y estima que el total de lo que va a tener que pagar es 3.500 millones de euros. ¿Y tiene suficiente dinero para eso? Tiene suficiente dinero. A principios de año tenía más o menos 10.000 millones de euros. O sea que funciona. Tú has hecho una hucha para la emergencia, ha venido la emergencia y ahí la tienes. Se va a quedar bastante vacía, pero funciona. Y
Si os metéis, verdaderamente es desgarrador las notas informativas, pero son muy fáciles de leer, es apenas un par de folios, y va explicando, creo que iban por la sexta, pues todo lo que van pagando y las ayudas que ya han llegado directamente a la persona final. Y creo que la última noticia era 100 millones ya habían llegado a las personas que en un principio estaban aseguradas, que habían hecho las reclamaciones. Y esto es, y repetimos, y ya con esto cerramos el tema de quién paga estos daños de la DANA, es completamente distinto a las ayudas del gobierno que vendrán por otro lado cuando tengan que llegar. O sea, por un lado, ¿quién va a pagar los desastres de la DANA? Tú mismo. Tú mismo con lo que apartaste consciente o inconscientemente para el momento de una emergencia. Tú mismo y el resto de españoles. O sea, no es porque... Ah, claro, aquí... porque tú contratas un seguro y también va eso. Sí, Eso sí, es, sí. eso es. Pero también para esta reconstrucción toda la ayuda del gobierno es poca. O sea, eso también llegará y servirá para otras cosas. Esto te sirve pues para el piso bajo de tu casa, si tienes un seguro hogar, para el coche, para distintos temas. Pero además las ayudas del Estado ayudarán y llegarán en su Claro, momento. porque al final la ayuda del Estado es para reconstruir la carretera, para reconstruir el puente, no O para... para ayudar a los autónomos a que no tengan que pagar durante un tiempo, hacer moratorias de hipotecas, todo eso, leyes estatales completamente distintas a esto que estamos hablando. Muy bien, o sea que cada uno es lo que haya ido apartando, ¿no? Consciente o inconscientemente. Bien, eso suponiendo que no va a haber una nueva catástrofe natural inmediata que deje el consorcio todavía más vacío. Eso sería la catástrofe. Ahora mismo pasa de 10.000 a 650.000 millones. O sea, le queda todavía hucha después de la gran tormenta que ha pasado. Esperemos que vuelva a Que no empezar a haya una más, reconstruirse claro, otra porque vez. esto es la cosa, ¿no? Pero Volvemos al tema de las calderas. No puede haber tantas tormentas seguidas. eso es. Y el tema del envejecimiento poblacional, ¿cómo entra con el otro gran asunto de actualidad dentro de la industria de los seguros? Lo de Muface, que para empezar nos tienes que explicar qué es Muface, porque yo creo que igual muchos de nosotros ni sabíamos lo que era Muface hasta que lo hemos empezado a ver En las en noticias. las noticias. Y cuando salga este episodio, este mismo día, que es el 11 de diciembre, tendrá lugar una manifestación por parte de los funcionarios, que ahora explicaremos el porqué, y el 14 de diciembre también va a haber otra. Muface es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, y es una institución pública cuya función es permitir que los funcionarios del Estado elijan entre recibir atención médica a través de la sanidad pública o mediante aseguradoras privadas. Es decir, a principios de cada año, en enero, hay un periodo de 30 días en el cual cada uno de los 1,5 millones de funcionarios pueden elegir qué seguro tener. Si que su seguro médico sea la seguridad social o que su seguro médico sea una de las entidades privadas que están adscritas a este convenio público. O sea, Muface da la oportunidad de que puedan tener esa seguridad privada. Eso es. Y la mayoría de los funcionarios, que en su gran mayoría son profesores, eligen la opción privada. Un 72% del 1,5 millones de estos funcionarios, no son todos los funcionarios, son funcionarios del Estado, eligen seguridad privada. Aseguradoras privadas, perdona. Y una pregunta, ¿para qué hace falta Muface? O sea, ¿ese es un trámite que de lo contrario no podrían hacer los funcionarios? O sea, un funcionario no puede ir por su cuenta a una seguridad privada. Sí, sí que puede. Pero como cualquier persona que tiene una nómina, parte de tu nómina va a seguridad social y tú pagas parte de la seguridad social y tienes el derecho de ir a la sanidad pública. Pues estos funcionarios del Estado, además, pueden elegir, en vez de tener el derecho de ir a la seguridad pública, pues como de manera equivalente, acogerse a la seguridad privada. O sea, de alguna forma... Un concierto es como concertado, es público-privado. O sea, de alguna forma el Estado te paga la sanidad privada. El Estado te paga la sanidad privada, con unas condiciones que establecen estas entidades privadas que se han adscrito al convenio, que ahora lo explicaremos. ¿Por qué el Estado te tiene que pagar la seguridad privada? Pues la sanidad, la hipótesis aquí, o el punto de partida, era que era una manera de asegurar en sus inicios que los funcionarios del Estado tuvieran una buena cobertura sanitaria. Y entonces se les daban estas opciones. La opción concertada, las ventajas que tiene es que es más rápida, al tener unas listas de espera más cortas, tienes opción de elegir entre varias aseguradoras, pero se le acusa a estas aseguradoras de no cubrir o de poner pegas a las enfermedades más caras.
las que son más complicadas de tratar, empiezan a ponerte ciertas pegas, estas aseguradoras privadas. Estos son los argumentos que esgrimen unos y otros a favor y en contra. En cambio, la opción pública lo que tiene es más variedad de cartera, tiene más cuadros médicos, una selección más amplia de servicios, tiene mayor variedad geográfica, te puedes ir a un sitio o a otro. En cambio, si tú has elegido estar cubierto por privadas, tienes unas clínicas específicas a las que puedes ir que estarán o no en tu zona donde vivas. Y lo que tú has dicho es que el Estado ofrece la opción a sus empleados a elegir y está financiando con recursos públicos la sanidad privada. Y dices que hay aseguradoras adscritas a este convenio, ¿no todas? No todas. El Estado cada cierto tiempo saca a concurso la opción de que las aseguradoras privadas participen. Porque en teoría es un tesoro participar para las privadas de esto. Claro, ¿qué ganan las privadas? Ganan acceso a un potencial mercado pues, de 1,5 millones de personas que son mutualistas de Muface. Entonces el Estado saca a concurso la licitación, la última vez en el 21, y dice, yo por asegurado que se apunte a la opción privada, os voy a dar a vosotras, aseguradoras privadas, una cantidad al año por persona. Y las aseguradoras privadas estudian si les conviene o no y se apuntan o no se apuntan. Dicen, vale, pues para el siguiente periodo, del 22 al 24, yo, Adeslas, me pongo a disposición de todos aquellos que se quieran apuntar. El problema, lo que ha ocurrido, es que estas aseguradoras, que eran 3, Asisa, DKV y Adeslas, han decidido este año no presentarse. Y entonces ya no hay aseguradoras privadas que se presenten. Entonces se ha quedado vacío la licitación. O sea, lo han dejado vacante, pero ¿por qué? Si en teoría era positivo acceder a ese 1,5 millones de personas. Lo han dejado vacante porque dicen que los costes de atender a esta cantidad de personas han subido más de lo que el Estado está dispuesto a pagar. Dicen que llevan en pérdidas varios años, en conjunto 200 millones anuales en pérdidas entre las tres, y piden que aumenten las primas un 38%. El gobierno en un inicio decía que las iba a subir un 14% y luego se ajustó un poco y dijo, bueno, pues acepto subirlas un 17%, pero de subir un 17% las primas a subirlas un 40%, que es lo que piden las aseguradoras, hay una gran distancia. Entonces las aseguradoras han dicho que no se presentan. O sea, las aseguradoras querían que el Estado les pagara más por un 40% más por mutualista. Es que yo aquí, fíjate, veo una falla filosófica. Es decir, es que ¿por qué el Estado tiene que pagar la sanidad privada a nadie? Bueno, les estaba pagando menos de lo que costaba por persona en la sanidad pública. Entonces, esto, ya te digo, es el mismo argumento de antes. El argumento que se hace a favor de esto es que es más rápido, permite descongestionar la sanidad pública para los casos más graves. De nuevo, entiendo que aquí hay muchas contradicciones y esto es parte del problema. También hay mucha gente que está en contra por lo mismo que tú dices. Y el problema aquí es que hay 1,5 millones de personas, de los cuales 1 millón están con los seguros privados, que se acaban a final de año. O sea, es gente que ya no va a tener un seguro. Que no va a tener un seguro y que se van a tener que pasar forzosamente a la pública. O pagarlos ellos por su cuenta. O pagarse ellos un seguro privado. Pero hay muchos que tienen un seguro privado además. O sea, estamos hablando solo de esta especie de seguridad social de funcionarios. O sea, estamos hablando de unos funcionarios que han confiado en que el Estado provea su sanidad privada. Eso y que es. ahora que el Estado no se la da, se quedan o en el sector público, en la sanidad pública, o se quedan con la única opción de pagarse ellos su propia sanidad. Pero estás tomando aquí el punto de vista de las aseguradoras. O sea, estás yendo contra el Estado con tu punto de vista, como diciendo que es culpa del Estado por no subir tanto las primas. El otro argumento, dándole la vuelta a la moneda, es decir, las aseguradoras, que mira la cantidad de personas que están ganando ellos, no están dispuestas a admitir un 17% de subida, que es la mayor subida histórica hasta ahora de este concierto. Y entonces las aseguradoras, pues lo único que quieren es ganar más dinero y empujar un 40%. Un 40% es mucho más de las subidas históricas que se han hecho. ¿Y qué va a pasar con Muface? Porque a mí lo que me pareció ver en las noticias es que se estaba pensando en cerrar Muface. Claro, cerrar Muface no se sabe bien qué es, porque tú tienes que seguir dando servicio de sanidad a este 1,5 millones, de los cuales 1 millón está con la sanidad privada. Entonces aquí hay dos puntos de vista. El primero es que es el que ha dicho la Alianza de Sanidad Privada Española, que dice que el gobierno va a tener que ceder y va a tener que pagar más a las aseguradoras. Porque en caso de que desde que se quede vacío el concierto, la sanidad pública va a sufrir mucho. Van a subir
según un estudio que han hecho, las listas de espera entre por 2 y por 3, el tiempo de consulta va a aumentar, las camas necesarias van a aumentar, y el gobierno, por su lado, ha dicho que van a forzar, que a lo mejor fuerzan que el contrato se alargue, esto es con una ley que se llama la Ley de Contratos del Sector Público, van a forzar a las aseguradoras a mantenerse en el contrato 9 meses más, mientras empiezan a hacer un plan de transición de este millón de personas que están en la sanidad privada hacia el modelo público. Y aquí ha entrado también el Ministerio de Sanidad cargando en contra, con Mónica García a la cabeza, de Muface a lo que ha llamado un sistema anacrónico, en parte por lo que tú decías, Alfonso, de qué sentido tiene que el Estado esté pagando a aseguradoras privadas. Pero la pregunta aquí es, ¿está la sanidad pública preparada para aumentar en 2,3% el número de personas a las que atiende? Y nadie tiene esa respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Adeslas envió una carta a sus mutualistas, a las personas que estaban acogidas a los que estaban asegurados por Adeslas, diciéndoles que dejaría de darles asistencia en enero. Imagínate que recibes una carta así. Sí, diciendo que en enero estás colgado de la brocha. Les están retrasando o cancelando las citas y se han convocado ya manifestaciones de sindicatos, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, también de comisiones obreras y de UGT, y paradójicamente es a favor del sistema de Muface. Y no está muy claro, porque además me he metido a ver cuáles eran sus lemas. Parece ser que son funcionarios manifestándose a favor de la sanidad privada. A ver cómo se vende esto, pero lo que piden, y literalmente esto es entre comillas, dice: el objetivo es salvar un modelo público con gestión privada. Es decir, salvar Muface. Que no puede estar comprometido por la falta de inversión del gobierno. O sea, lo que están es manifestándose contra el gobierno para que el gobierno pague esa prima. A ver cómo se vende, porque lo que tú dices aquí se choca, es paradójico. Entonces, a ver qué es lo que defienden. Y aquí la parte más socialista del gobierno lo que dice es que la sanidad pública está preparada y puede afrontar este aluvión de nuevos pacientes que vendrían de la sanidad privada a la sanidad pública. Es un tema muy complicado y me parece muy interesante el ver cómo se va a vender públicamente, cómo se va a tratar de explicar esto, porque de primeras lo que te sale decir es por qué están colectivos tradicionalmente que se manifestarían a favor de una sanidad pública, parece ser que defendiendo un modelo de sanidad privada. Desde luego es bastante paradójico, como dices, ¿no? Yo creo que levanta muchas cuestiones. Pero verdaderamente son esos dos temas que están, poniendo bastante tensión sobre la industria de los seguros. Y como dices, vamos a estar atentos a las manifestaciones de la semana que viene, que sale, a ver, la verdad, son los lemas. Sale el podcast en el momento oportuno. Echad un vistazo a los lemas de las manifestaciones. Pues esos son los dos temas: el aumento de catástrofes y el aumento de la edad, que está creando el envejecimiento, que está creando estos aumentos de costes y estas tensiones que por algún lado tendrán que explotar tarde o temprano. Bueno, Nico, muchas gracias por hacernos tan asequible un tema que por otro lado podría ser un tema muy complicado. Complicado. Bueno, es un tema muy complicado para meternos uno solo un día a investigar cómo funciona la industria de seguros y cómo la están impactando distintos factores. O sea que te agradezco mucho que nos lo des un poco más masticado en La Torre del Faro. Te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.